Buenas tardes, soy Joel Alejandro Quesada López, matrícula 2736848 y voy a hacer una explicación sobre la globalización y en qué consistió en México. Primero voy a hablar sobre las ventajas que trajo a México la participación de las potencias, especialmente Estados Unidos de América, en la Segunda Guerra Mundial. México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos. Y su buque de tanques navegaban por el Golfo de México, y al inicio sirvió como la fábrica de armas para los estadounidenses. Las consecuencias, este comercio mencionado naturalmente no convenía a las potencias del eje, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podría tener severas consecuencias. Aquí hablaremos de la primera, segunda y tercera etapa, de 1940 a 1982. La primera etapa, el crecimiento e inflación. El crecimiento económico logrado en este periodo estuvo acompañado de un constante proceso inflacionario que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. Este problema de origen económico con repercusiones en la índole social será resuelto en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, quien implementó una serie de medidas que lograron abatir y mantener bajo el control el proceso inflacionario, conocido internacionalmente con el título del Milagro Mexicano. La primera etapa estuvo un periodo de 1940 a 1946 con la presidencia de Manuel Ávila Camacho, también de 1946 a 1952 con la presidencia de Miguel Alemán Valdés y a finalizar esta etapa con la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. La segunda etapa, el desarrollo estabilizador. Las bases de este modelo radicaban en buscar la estabilidad económica para lograr mantener la economía libre de topes como la inflación, déficit en las balanzas de pago, devaluaciones y además variables que logran la estabilidad macroeconómica. Esta segunda etapa nada más tuvo a dos presidentes, que fue en el tiempo de 1958 a 1964 de Adolfo López Mateos, y al término estuvo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, que fue de 1964 a 1970. La tercera etapa de crisis y agotamiento, el rechazo a las políticas económicas vigentes que dejaron desprotegidos a los amplios sectores sociales, la identificación en mayor o menor medida de los gobernantes con los principios de la doctrina marxista, el crecimiento de los grupos de izquierda, el rechazo popular del intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina, la influencia del consumismo como alternativa política económica real para los países atrasados dada su influencia que a nivel internacional tenía la URSS en América Latina. Esta tercera etapa fue en el tiempo de 1970 a 1976 con la presidencia de Luis Echeverría Vázquez. También en la presidencia de López Portillo de 1976 a 1982. Aquí indagaremos un poco sobre los conceptos de globalización y neoliberalismo. La globalización es un fenómeno que hasta la fecha se ha convertido en algo moderno, donde lo global equivale a mundial. A forma más simples, se podría decir que la globalización consiste en la agrupación de las diversas sociedades internacionales en el único mercado capitalista mundial. También indagaremos en qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo tiende a ser un conjunto político y económico que son desarrolladas
que son que es desarrollada como ideas capitalistas y que tiene una participación del Estado en la economía, haciendo a un lado cualquier movimiento sobre lo gubernamental y así formulando una producción privada con capital único sin ninguna ayuda por parte del gobierno. Aquí también hablaremos sobre el año y durante qué gestión de presidente se firman los acuerdos para la apertura comercial de México. Bien, durante la gestión y el presidente que firma los acuerdos para la apertura comercial de México fue en el año 1992, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Especificaremos los acuerdos y en qué consistieron. El TLCAN, Canadá y Estados Unidos, se planteó un plazo de 1500 años para la eliminación total de las barreras aduaneras entre los tres países. Además, se acordó que debían ser retiradas las restricciones existentes al comercio de varios productos, incluyendo vehículos de motor y piezas para estos, las computadoras, los textiles y agricultura. TLC G2 Colombia. Colombia y los Estados Unidos mexicanos finalizaron la adaptación del Tratado de Libre Comercio y suscribieron 5 decisiones reflejadas en un protocolo modificatorio, cubriendo el acceso a los mercados, las reglas y certificado de origen. El protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio Colombia-México entró en vigor en el año del 2011. El Tratado de Libre Comercio TLC México-Colombia incluye un programa de desgravación en un periodo de 10 años. El 97% de los productos de exportación han quedado libres de aranceles para el sector agrario. También tenemos el TLC Costa Rica, estimular la expansión y diversificación comercial, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de potencia leal en el comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos para la ulterior cooperación en nivel bilateral. También está el TLC Nicaragua, estimulador la expansión y diversificación del comercio exterior entre México y Nicaragua, eliminar las barreras al comercio internacional y facilitar la circulación de productos y servicios entre México y Nicaragua, promover las condiciones y competencia leal en el comercio exterior entre México y Nicaragua, aumentar las oportunidades de inversión extranjera directa. También tenemos el TLC Chile. El Tratado de Libre Comercio México-Chile incluye todos los temas relacionados con el comercio exterior y con la inversión extranjera directa. El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México ha creado una zona de libre comercio en la que el 99% del comercio bilateral está totalmente liberalizado. Todos los productos de exportación están liberalizados. El TLQ, la cooperación administrativa, la cooperación aduanera, el valor en aduana, las normas y reglamentos técnicos, legislación sanitaria, fitosanitaria, las restricciones en caso de dificultades en la balanza de pagos. También el séptimo acuerdo del TLC Israel, el comercio internacional entre los Estados Unidos mexicanos e Israel fue de 571 millones de dólares. México exporta a Israel automóviles, petróleo, ordenadores, refrigeradores, instrumental médico. México importa a Israel aparatos de redes, fertilizantes y abonos, mallas para invernaderos, semillas de hortalizas, baterías, construcciones fabricadas para invernaderos. El octavo
el TLC Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, estimular la expansión y la diversificación del comercio exterior del producto y servicios entre México y el Triángulo del Norte, promover las condiciones de libre competencia dentro de la zona de libre comercio, eliminar las barreras del comercio exterior y facilitar la circulación del producto, de productos originarios y servicios entre México y los países del Triángulo del Norte. Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios. El noveno, el TLC-AELC, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, la liberación progresiva y recíproca del comercio exterior de productos. Desarrollar condiciones de competencia leal en el comercio exterior entre México y los países AELC. La apertura de los mercados de contratación pública. La liberación del comercio exterior de servicios. La liberación progresiva de la inversión extranjera directa. El TLC Uruguay, el lugar 10. En este contexto, un mes después México y Uruguay iniciaron las negociaciones de un tratado de libre comercio tomando como base las condiciones y preferencias arancelarias pactadas en el Acuerdo de Complementación Económica número 5. El tratado fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 por los presidentes Vicente Fox y Jorge Batlle. En el marco iberoamericana celebrada en Santa Cruz de la Santa Sierra, Bolivia, entró en vigor el 15 de julio de 2004. En los productos exclusivos del programa de desgravación del TLC se incorpora la preferencia arancelaria regional cuando corresponda con ello. El TLC Japón, el comercio exterior de productos, las reglas y el certificado de origen, los procedimientos aduaneros, las salvaguardias, la inversión extranjera directa y el comercio de servicios. El 12º puesto, el TLC Perú, el Perú participa en el CAN, en acuerdos relacionados con la desgravación arancelaria, el comercio de bienes y liberación subregional de mercados de servicios, normas comunitarias referidas a propiedad intelectual, transporte terrestre, aéreo y acuático. A continuación presentaremos las 5 entrevistas y al finalizar estas entrevistas se dará una conclusión. Esta es la entrevista 1 y voy a entrevistar a la maestra Lisette Lazos. ¿Qué es para usted la globalización? Es la relación que existe, la relación comercial, la relación económica, la relación cultural entre varios países. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Pues desde la ropa, por ejemplo, que traemos puesta, muchas veces está hecha en otros países, la manera en la que hablamos, también a veces adoptamos palabras de otras lenguas que no es la nuestra, la comida que podemos encontrar ya cada vez más fácilmente, que no es mexicana, pero bien podemos encontrar comida japonesa o comida española. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideran que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos es el que podamos tener acceso a conocer otras culturas, a enriquecer tal vez, y negativos es que tal vez no aplica para todos, pero mucha gente al final le acaba gustando más lo de fuera, que no sé si eso es totalmente malo o no, pero como que empiezan a denigrar lo que tenemos en México. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? ¿Se ha impuesto nuevos retos? Para mí, bueno, lo que ha representado es conocer cosas de otros países. Ahora es como más fácil tener acceso a eso que antes. No creo que haya mejorado mi economía. Pues sigue igual. Y qué retos, pues eso, ¿no? De no dejar de lado que en México pues se hacen cosas y que están bien hechas. Entonces como que tratar de consumir lo que está hecho aquí. ¿Qué piensa que
¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en el país? ¿Por qué? No estoy segura, porque, por ejemplo, hay mucha gente, sobre todo los que de escasos recursos, que podrían comprar cosas más baratas hechas en China. Pero esas cosas normalmente no son de una buena calidad. Entonces no sé qué tan bueno sea. O sea, comprar más barato, pero con una calidad horrible, no sé. Esta es la entrevista 2 y voy a entrevistar a la maestra. Anita Parra. ¿Sí? ¿Qué es para usted la globalización? Bueno, la globalización es un fenómeno socioeconómico que cada vez va haciéndose pues más fuerte y ya es incluso pues parte de lo que sería la vida del día a día, ¿no? Es socioeconómico porque impacta a diversos niveles, ¿no? En la política, en la economía, en la sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? En nuestro país, pues bueno, ya hay más posibilidad de tener de tener acceso, perdón, a otras ofertas u oportunidades de educación, por ejemplo, y es más fácil que puedas estar a través de, incluso a distancia, pues hacer un estudios o algunas preparaciones que te avalan universidades de otros países, ¿no? Evidentemente pues la cuestión de los comercios, ¿no? Ya es más fácil también adquirir productos de otros países aquí mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Pues positivos en esta parte sí creo definitivamente que un poco parte va muy ligado con lo que acabo de comentar en la respuesta anterior, ¿no? Hay mayor posibilidad de acceso a otras opciones de estudios, pues la posibilidad de tener acceso a otro tipo de productos. Algo en desventaja es que pues desafortunadamente pues también no somos un país que tengamos como que mucha identidad, y a veces en vez de comprar, en el caso del comercio por ejemplo, en vez de comprar productos más mexicanos o de aquí, pues nos vamos por consumir cosas pues, de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, un Starbucks, ¿no? Cuando hay también cafeterías y cafés muy buenos mexicanos, y pues bueno, muchas veces se prefiere consumir a ese tipo de empresas. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? ¿Se ha impuesto nuevos retos? Pues no, realmente no. Realmente mis retos son muy propios, van más ligados a mi propósito de vida, ¿no? ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, definitivamente no, yo no veo esa parte, ¿no? Finalmente, aunque ya es más fácil adquirir productos de otro tipo, pues también tienen costos más elevados, ¿no? Esta parte que decía yo, pues muchas veces por preferir la gente consumir cosas o productos extranjeros que finalmente aquí también se producen, pues al no consumir lo que aquí se produce, pues se pierden empleos, ¿no? También. Uh-huh. Esta es la entrevista 3 y voy a entrevistar a la maestra. Nayeli Serrano. ¿Qué es para usted la globalización? La globalización para mí es un mundo conectado a través de importaciones y exportaciones de productos, pues para el bienestar de todo el planeta. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? ¿Cómo podemos ver reflejados en el país los efectos de la globalización? Pues existe la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, ¿cómo se ven reflejados? Pues a través de, por ejemplo, si se importan productos que nosotros no tenemos aquí, te doy un ejemplo, los autos. Muchas compañías importan automóviles para México. Entonces, pues a nosotros nos beneficia porque tenemos un medio de transporte en el que nosotros nos podemos mover, por ejemplo.
¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos y negativos. Mm, ¿Qué aspectos positivos y negativos? Los Creo que son más los positivos que los, bueno, depende de desde dónde sea tu perspectiva. Si lo ves como la economía local, creo que no nos beneficia tanto, este, porque no inyectamos dinero o el dinero no se queda aquí en nuestro país. Pero en cuestión de tener acceso a productos que nosotros no tenemos aquí, y que son productos que nos hacen la vida más fácil, creo que es bueno. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado o ha empeorado su economía? ¿Se ha impuesto nuevos retos? A ver, otra vez, ¿qué ha representado para ti la globalización? Mm, Digo, en general, yo creo que para todos, obviamente, la globalización te impacta de manera personal, de alguna u otra manera. Este, mm, Sin embargo, pues creo que estamos hablando como de economía, ¿no? Y de todo lo que esto implica eh, a nivel internacional. Entonces, pues obviamente sí nos afecta en determinado momento. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas para la gente de escasos recursos en nuestro país? No, ¿No? no. ¿Por qué? Porque lo que te comentaba de la economía interna del país, si tú no, por ejemplo, te doy un ejemplo súper que se vive y que lo tenemos aquí cerca, con las personas de con nuestros indígenas, ellos realizan productos 100% mexicanos y como las muñecas, por ejemplo, que hacen, que son artesanales. el, lo que a ellos les cuesta, lo venden como súper barato. Entonces, no o sea, todo el esfuerzo que ellos hacen no lo reditúa lo que les pagamos por sus muñecas. Y si tú, tengo por ejemplo un amigo que exporta esas muñecas y las vende súper caras a extranjeros y les dan más valor que nosotros como mexicanos. Entonces, si empezáramos por fomentar como todas las tradiciones tan ricas que tenemos aquí en México, y estar como orgullosos de ellos y comprar producto mexicano, creo que sí podríamos ayudarles a las personas que tienen pobreza extrema. Esta es la entrevista 4 y voy a entrevistar al señor Joel Quesada. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización la podemos entender como aquel flujo de información que va ligado a los procesos económicos de todos los países, ¿sí? Donde una relación económica puede estarse manejando no a nivel de un solo país, sino a nivel general con todos los países. ¿Cómo se representa la globalización en el país? Aquí en México podemos determinarla con la interacción que tiene nuestro país en la producción o manufactura de muchas de las empresas que están construyendo, por ejemplo, automóviles, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo que para construir un automóvil se necesitan muchas piezas y esas piezas no se fabrican solo en el país, sino que hay varios países que están aportando las piezas para que este automóvil pueda armarse. ¿La globalización para usted es buena o mala? Pues es buena y mala, ¿sí? Buena porque permite esa interacción, mala porque no todos los procesos de producción van a cuidar el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y por desgracia el medio ambiente se vuelve un factor muy importante para todos los que vivimos en este planeta. Si no estamos cuidando el planeta, estamos
estamos destruyendo nuestra propia casa. Y mucho de eso puede estar ligado a una globalización que no tiene una medida, ¿sí?, que pueda estar restringiendo la producción de muchas cosas. ¿La globalización ha mejorado su vida en términos económicos? A mí no. ¿La globalización ha resuelto los problemas de la pobreza? Por lo que se ve en nuestro país, no. De algunos sectores nada más, ¿sí? Pero no ha atacado la cuestión de la pobreza ni en México ni en otros países. Conclusión. Lo que hemos entendido sobre la globalización es que es un proceso que abarca muchos temas. En este caso sería lo económico, lo tecnológico, lo político, lo social, lo empresarial, la cultura, etcétera, a niveles mundiales. Esto consiste en la comunicación entre los países para poder unir sus mercados, sociedades y que gente de otros países conozca más sobre la cultura de los demás países. A través de una transformación que implica lo social, la economía, las políticas, y esto se convierte en un carácter global.